Latinidades, afinidades, y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Saludos Francia, saludos México. Desde el estado de Nuevo León damos la bienvenida a todas y a todos. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos con nosotros a uno de los grandes de la escena mundial. Así, nada más. Sociólogo y filósofo marxista, coautor del Manifiesto Ecosocialista Internacional, organizador también del primer encuentro ecosocialista internacional y además autor de una de las obras más respetadas, como lo es El pensamiento del Che Guevara, entre muchas otras. Voy a mencionar el ecosocialismo, la teoría de la revolución en el joven Marx, Marx un siglo después, transformación del populismo en América Latina, Walter Benjamin, Aviso de incendio, nuestro Engels, Franz Kafka, un soñador subversivo, pues entre muchas otras obras. Es un honor que hoy nos acompañe el maestro Michael Lowy. Gracias por estar aquí este día con nosotros, maestro. Gracias a ustedes por invitarme, ¿no? Siempre estoy muy contento de tener una ocasión para dialogar con compañeros de nuestra América y en particular de México. Gracias, es usted muy amable. Creemos, bueno, la idea de convocarlo para Latinidades es, creemos porque que su pensamiento está muy vigente ahorita. Incluso titulamos esta charla parafraseando una frase muy famosa, diciendo ecosocialismo o la barbarie, para acabar pronto, porque ya no lo entendemos así. Creemos que ya el socialismo ya no da y que tiene que ser ahora ecosocialismo. Y también creemos que está muy vigente ese libro en el que usted hablaba del pensamiento del Che, y me refiero a esa concepción que tuvo el Che del hombre nuevo, ya desde el siglo pasado, que tendríamos tal vez que reactualizar y reeditar y llenar con conceptos nuevos, por decirlo así, para volverlo a revitalizar y que vaya junto con ese ecosocialismo que usted bien a bien ha propuesto. Entonces, nos encantaría, no sé, que en base a la experiencia y la visión que usted tiene muy particular desde su atalaya allá en París, nos pueda decir cómo ve las cosas, para dónde vamos, qué hacemos, porque de repente las cosas se ponen muy confusas. Se ha hablado mucho que el capitalismo ya murió, y no, es una cucaracha que uno pisa y se sigue moviendo y se sigue moviendo. Muy complicado, muy complicado. Entonces, nos encantaría escuchar de viva voz cuáles son sus impresiones, sus opiniones sobre este tema, sobre todos esos temas que son tan complicados y complejos. Bien, mira, sí estoy de acuerdo que el capitalismo no ha muerto, tiene problemas de salud, pero no está para nada muerto, ¿no? Ahora, la verdad es que yo compararía la civilización capitalista industrial moderna con un tren, ¿no? Una especie de tren suicida, en el cual todos nosotros somos pasajeros. ¿Por qué suicida? Porque está avanzando a una velocidad creciente hacia un abismo. Ese abismo se llama catástrofe ecológica, catástrofe climática, ¿no? Una catástrofe que ya nos anuncian los cientistas, ¿no? No somos nosotros los marxistas, eso
los cientistas del IPCC, ¿no? International Panel on Climate Change, que nos están advirtiendo, ¿no? Si las cosas siguen así, business as usual, más 20, 30 años, estamos literalmente fritos, ¿no? Es decir, la temperatura en el planeta llegará a niveles que no se puede prever y con consecuencias dramáticas, algunas de las cuales ya se ve ahora, ¿no? Los incendios de los bosques por todo el mundo, los ríos que están secando, la temperatura que sube, etcétera, ¿no? Sequías, el nivel del mar que sube, las ciudades al borde del mar enfrentando problemas, etcétera. Pero eso es solo el inicio, ¿no? No hemos llegado al 1,5 acima del tiempo preindustrial, que es el límite, ¿no? Pero si lo superamos, la cosa va a ser muchísimo peor, ¿no? Eso es la amenaza, una amenaza sin precedente, ¿no? Por eso decimos, ¿y quién es responsable de esa crisis, de esa amenaza catastrófica? Bueno, es el sistema capitalista industrial moderno, ¿no? Eso es la realidad, ¿no? ¿Y quién lo dice? No son solo nosotros, los marxistas, los rojos, los ecosocialistas. El Papa Francisco, ¿no? Eminente autoridad espiritual, en su encíclica Laudato Si, dice que el responsable de la injusticia social, de la crisis climática, de la destrucción de nuestra casa común, como él dice, es el actual sistema económico globalizado basado exclusivamente en la maximización del lucro, un sistema perverso, dice. Bueno, no dice el nombre capitalismo, pero de eso está hablando, ¿no? De eso está hablando. Bueno, entonces, eso es, la civilización capitalista industrial está avanzando cada vez más rápidamente hacia un abismo y nosotros todos somos pasajeros de ese tren, ¿no? Todos nosotros somos pasajeros de ese tren. Bien. El señal más evidente de la incapacidad del sistema capitalista de resolver el problema son las llamadas COP, las reuniones de las Naciones Unidas sobre el clima, ¿no? Estamos ya en la 29, si no me equivoco, ¿no? Son ya 30 años de reuniones que no han llevado a nada, ¿no? Sí, algunas palabras, algunos digamos, deseos, ¿no? Algunas invocaciones, ¿no? Habría que alejarse de las energías fósiles, etcétera, pero nada, sin ninguna consecuencia práctica. Las cosas siguen como antes, ¿no? Y la actitud de las élites económicas y políticas es un poco la del rey de Francia, Luis XV, ¿no? Cuando le dijo un consejero, mire, majestad, si las cosas siguen así, va a haber una revolución en Francia. Y él contestó, mira, después de mí que venga el diluvio, ¿no? Eso es la actitud, ¿no? De los propietarios de las compañías de petróleo, de Estados Unidos, de Arabia Saudita, de Francia, de todo el mundo, ¿no? Siguen, ¿no? Las cosas, ¿no? Siguen quemando el petróleo, el carbón, el gas, llevando los gases arriba que están provocando la crisis climática y, bueno, después de nosotros que venga el diluvio, ¿no? Y el diluvio va a venir como en tiempos bíblicos, porque con el calentamiento global se están derretiendo los hielos de los polos sur y norte, ¿no? Muy rápidamente, más rápidamente que prevían los científicos. Y con el derretimiento de los hielos, esos que existen a miles de años, bueno, el nivel del mar empieza a subir, ¿no? A subir, a subir, a subir, y se sube 1, 2 o 3 metros. Las principales ciudades de la civilización humana, ¿no? Río de Janeiro, Shanghái, Nueva York, Ámsterdam, Venecia, etcétera, etcétera, van a estar bajo el agua, ¿no? Como en tiempos del diluvio bíblico, ¿no? Bueno,
Entonces, eso es la situación en que estamos. Eso es lo que significa el capitalismo hoy, ¿no? Claro, el neoliberalismo ha elevado eso a extremos, ¿no? Pero es la lógica del sistema, porque el capitalismo no puede existir sin expansión ilimitada, sin productivismo, consumismo, peleas por conquistar el mercado. Es la lógica del sistema tal como Marx ya lo había analizado hace 2 siglos, ¿no? Entonces, eso explica por qué los gobiernos no son capaces de enfrentar la crisis, ¿no? No son capaces de tomar las medidas mínimas necesarias, ¿no? Por ejemplo, dejar de abrir nuevos pozos de petróleo y nuevas minas de carbón. Lo mínimo, lo mínimo, ¿no? No, no son capaces. ¿Por qué? Porque el sistema no puede existir sin las energías fósiles, como hace 2 siglos que funciona el capitalismo en base a las energías fósiles. Entonces, estamos en una situación crítica, ¿no? Que nos puede llevar a la barbarie, pero tal vez peor que la barbarie, porque a partir de cierto nivel de temperatura, nos preguntamos, ¿es aún la vida posible en ese planeta? Y sabemos que no hay planeta B, no hay otro planeta. Es decir, hay un idiota en Estados Unidos, multibillonario, llamado Elon Musk, que dijo, si la cosa aquí anda mal, no, me voy al planeta Marte, ¿no? Con mis amigos. Bueno, deseo al señor Elon Musk un buen viaje para Marte, ¿no? Pero francamente no es una solución, no hay otro planeta, ¿no? Y bien, entonces estamos en una situación crítica, ecosocialismo o barbarie, ecosocialismo o catástrofe, ¿no? Bien, eso es mi diagnóstico. ¿Y cómo pudiéramos aplicar esto en ese sentido? ¿A qué me refiero? He detectado en las charlas que hemos hecho cómo se han ido rescatando lo que llamaría Bonaventura de Sousa, las epistemologías del sur. Sí. Y lo hemos visto en algunas partes, cómo se están llevando a cabo procesos de descolonización, pero al mismo tiempo de recuperación de tradiciones ancestrales o indígenas que tienen que ver precisamente con el respeto a la naturaleza. Sobre todo me he dado cuenta que tienen que ver más allá con la división que nosotros hacemos habitualmente en términos occidentales de la naturaleza. Decimos, voy a la naturaleza, voy al campo, cuando en términos indígenas tradicionales uno es naturaleza, no hay esa división. Y generalmente cuando uno no tiene esa visión es muy difícil también entenderla cuando se concibe uno como naturaleza. Cuando se plantea un postulado como ser ecologista y socialista o ecosocialismo, ¿cómo pudiéramos hacer entonces un arraigo de estas dos formas emergentes de visión del mundo? Porque yo entendería el ecosocialismo como una propuesta que tuviera más arraigo en partidos o en acciones políticas, en Bien, postulados políticos, en campaña. Pero acá el manejo es diferente. Digamos que es un manejo cultural. ¿Cómo pudiéramos hacer una combinación para que cada quien tuviera voz? Es decir, una propuesta ecosocialista en términos políticos tuviera un respaldo cultural y que esa acción cultural de recuperación de tradiciones aborígenes tenga también una propuesta o una salida política. cierto. Mire, el ecosocialismo es una propuesta universal, planetaria, porque la crisis ecológica es planetaria, no la podemos resolver en un solo país o en un grupo de países. Ahora bien, es verdad que en los países del sur y en particular en América Latina existe una, un conjunto de tradiciones sociales, culturales, indígenas, que que son un ejemplo de un otro tipo de relacionamiento con la naturaleza, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Porque aquí, en América Latina, ¿no? Y concretamente también en México, ¿no? Podemos apoyarnos en esas tradiciones indígenas como un ejemplo. Miren cómo hay que relacionarse uno con nuestra madre tierra, con respeto, con una relación de armonía, con una relación
orgánica entre los humanos y la naturaleza, y no con la relación de explotación brutal, destructora, violenta, que es la del sistema capitalista, ¿no? Entonces, efectivamente, el ecosocialismo, que puede traducirse en partidos políticos, en movimientos sociales, en formas culturales, que puede ser tradiciones comunitarias, puede ser en el arte, en el cine, en fin, el ecosocialismo se puede traducir en todos los campos de la actividad social, política o cultural. Ahora, efectivamente, en América Latina existen esas tradiciones culturales, sociales, indígenas, que son muy importantes en dos niveles. Primero, el nivel inmediato. Esas comunidades indígenas son los guardianes de la naturaleza, los guardianes de los bosques y de los ríos. Están en primera línea para defender la madre tierra, defender la Pachamama, defender la naturaleza en contra de las embestidas destructoras de las minerías, del agronegocio, en fin, del capitalismo, ¿no? Y esos enfrentamientos se están dando por todos los lados, ¿no? Por todos lados, en América, incluso en América del Norte, en Canadá, en Estados Unidos. Las comunidades indígenas están ahí oponiéndose a los pipelines de petróleo, oponiéndose a la explotación del petróleo de xisto, en fin, están en la primera línea de la lucha en defensa de la naturaleza. Son muchas veces víctimas de los ataques mortíferos, ¿no? de las empresas, de sus bandidos, de sus mercenarios o de la policía a su servicio, del ejército, etcétera, ¿no? Muchas veces los defensores de la naturaleza son asesinados, ¿no? Hemos visto en Honduras Berta Cáceres, esa mujer extraordinaria que luchaba con los indígenas en Honduras para defender sus comunidades contra una propuesta ecocida de una empresa multinacional, fue asesinada, ¿no? Bien, como ella, muchos otros, ¿no? En la Amazonia y por todos los sitios, ¿no? Entonces, la primera cosa es, los indígenas son los primeros defensores de la naturaleza, los guardianes de los bosques y de los ríos. Y tenemos una gran deuda con él, tenemos que apoyarlos, tenemos que ayudarlos, tenemos que defenderlos, tenemos que solidarizarnos con ellos, ¿no? Es la primera cosa. Y la segunda es que el movimiento por el ecosocialismo en América Latina, por ejemplo, ¿no? Puede apoyarse en esas tradiciones sociales y culturales. Y aquí siempre cito a un amigo mío que infelizmente falleció el año pasado, Hugo Blanco, ¿no? Un gran dirigente indígena y campesino de Perú y de toda América Latina, ¿no? Y dijo Hugo Blanco una vez, en una reunión internacional ecosocialista en que él vino, nosotros los indígenas ya practicamos el ecosocialismo hace 5 siglos, ¿no? Bueno, eso es verdad, ¿no? Entonces, tenemos nosotros los ecosocialistas mucho que aprender con las tradiciones, con las prácticas de las comunidades indígenas. Claro, los habitantes del México, Distrito Federal, o de San Paulo, o de Río, no pueden vivir como los indígenas en Amazonia, ¿no? Pero podemos sí aprender con ellos cómo tener una otra actitud, otro tipo de relacionamiento, una otra forma de pensar y de agir en relación a la naturaleza. Entonces tenemos la suerte, ¿no? En América Latina de tener delante de nosotros un ejemplo vivo, ¿no? De que sí es posible tener una otra relación con la naturaleza. Entonces tenemos mucho a aprender efectivamente con los indígenas de nuestro continente. Pues el reto es enorme, porque como usted dice, a los indígenas, que son la primera línea defensiva de la tierra, del ecosistema, los eliminan, los matan, los censuran. En mi país también pasa eso.
En Brasil también, con el famoso Chico Méndez, fue uno y han seguido a partir de ahí, antes de él y después de él. Digamos que son los nombres que más se conocen porque eran los nombres más conocidos, los más mediáticos, pero hay otros defensores que no gozan de fama mediática, también los eliminan, los vienen sesgando o callando, pero queda claro que es una lucha que tiene que darse, porque va la vida en ello. Eso es evidente. Lo trágico en esto es que ante esa evidencia no pase realmente gran cosa, que no sucedan los cambios. O sea, la evidencia está ahí, la gente las ve, pero no se pasa no más que de buenas intenciones. Generalmente, como usted sabe, cuando se hace una cumbre sobre el cambio climático, no solo van las grandes empresas y sus lobistas. ¿Dónde va el pueblo? Los que padecen esos cambios. Yo estoy aquí en Monterrey, Nuevo León, que es una ciudad industrial, se le conoce como la capital industrial del país, y es espantoso la contaminación que hay, espantoso. Prácticamente hay varias empresas que ya se sabe cuáles son, que no les pasa nada, y sin embargo, cuando se trata de contaminar y esto alarma a la gente, le echan la culpa a una sola empresa, que es la refinería que tenemos aquí. Que sí, hay una refinería que obviamente contamina, pero que es una empresa estratégica para la soberanía energética del país y que también está cumpliendo con las normas internacionales donde operan las refinerías. Sin embargo, estas empresas manipulan a los medios para decir que la única que contamina es la otra. Y cuando se sabe que ellos son más, que contaminan más por el número que son, no pasa nada, porque le sueltan dinero a las autoridades correspondientes para que no afecte. Y sin embargo, aquí los niveles de cáncer, de gente que se muere por contaminación, es fuertísimo. Somos de las ciudades más contaminadas de América Latina. Parece chistoso que habiendo solo 5 millones de personas, la contaminación sea incluso mayor que la de la Ciudad de México, en la que hay 20. Por ahí doy el asunto, el problema de cómo está la contaminación y la corrupción. Entonces, eso lo vemos, pero no pasa nada, porque hacemos revoluciones de café, o sea, que termina el café y se acabó la protesta. Y no llevamos esto a que se tomen acciones porque no tenemos acceso ni al gobierno ni a las instituciones que puedan ser capaces de poner un alto a esto. Y cuando se llega a hacer, las medidas no son radicales, son buscando atender a dos grupos, lo cual cae en un contrasentido. Es como una especie de socialdemocracia, esa que no resuelve nada, pero que quiere quedar bien con todos, ¿no? Entonces, ese es el problema que nos enfrentamos. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué podemos hacer? ¿Hasta dónde tenemos que llegar? ¿Hasta dónde teníamos que llevar la radicalidad para que podamos ser tomados en cuenta? Bien, mira, no tengo una receta milagrosa, ¿no? Para resolver el problema, ¿no? Pero puedo sugerir algunos puntos de reflexión. Tomando el ejemplo de Chico Méndez, que tú mencionaste, ¿no? Que es un hermoso ejemplo, ¿no? ¿Qué hizo Chico Méndez? Que era un socialista y un ecológico, ¿no? Él organizó una alianza de los pueblos de la floresta, del bosque, ¿no? Floresta decimos en Brasil, yo soy brasileño. Eh, Reunió a los indígenas, a los pequeños campesinos, a las comunidades de base cristiana, a los sindicatos, a los partidos de izquierda, reunió todos en esa alianza de los pueblos del bosque. Y llevó adelante un movimiento fuerte de masas que bloqueaba las empresas en su tentativa de destrucción. ¿No? Simplemente venían ahí miles de personas, bloqueaban y no podían venir las máquinas, ¿no? Para destruir el bosque, ¿no? Bien, después lo asesinaron, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es qué podemos hacer, ¿no? Lo que podemos hacer es contribuir para que la gente se organice para luchar. No hay otra salida. Solo con lucha social de la misma gente, que es la víctima de la contaminación, de la crisis, etcétera, es que podemos quizás lograr avanzar. Y claro, no vamos a avanzar de un salto al ecosocialismo. Tenemos que empezar con cosas concretas, limitadas, ¿no? Limitar la contaminación en Monterrey.
parar la destrucción de un pedazo de la Amazonia en que viven los indígenas, ¿no? Impedir que se construya un pipeline en la región de los indígenas Dakota, etcétera, ¿no? Empezar con cosas muy concretas, locales, pero a través de las cuales podemos quizás empezar a construir una movilización desde abajo. No podemos esperar que de encima se van a tomar conciencia, no, no, tenemos que organizar movilización desde abajo. Y esa movilización podrá, esperamos, lograr algunas victorias, ¿no? Por ejemplo, en Francia hemos logrado una gran victoria en contra de un nuevo aeropuerto que hubiera sido más contaminación, más petróleo quemado, etcétera, etcétera, destruyendo tierras campesinas, etcétera. Se llevó una lucha de años, pero ganamos, ¿no? Y ahora se está llevando una otra lucha contra la acaparación del agua por el agrocapitalismo, ¿no? Que quiere monopolizar el agua, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que llevar esas luchas concretas que se puede a veces ganar. Cuando se gana, empezar una nueva lucha, ¿no? Partiendo del hecho que luchando podemos ganar, podemos avanzar, ¿no? No hay otro camino. Ahora, Bertolt Brecht tiene una frase que me gusta mucho, ¿no? Quien lucha puede perder. Quien no lucha ya perdió, ¿no? Eso es la disyunción, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer, no? Es contribuir, ¿no? A que se dé ese proceso de concientización, de autoorganización desde abajo y de lucha, ¿no? Bien, claro, esperamos nosotros, los ecosocialistas, que a través de esas luchas parciales, la gente va tomando conciencia de que cuál es el problema, cuál es su origen, de entender que lo que está ahí por detrás es todo un sistema, no solo tal o cual empresa que son muy malvados, etc. Claro, los hay muy malvados, ¿no? Pero por detrás hay todo un sistema, ¿no? Y que hay que buscar una alternativa antisistémica, ¿no? Que es el ecosocialismo. Pero tenemos que empezar con el concreto, el local, con la autoorganización, la lucha, la concientización en la lucha, etcétera. Por ahí tenemos que empezar. Es buen mensaje que nos da, porque generalmente a veces estamos en perspectivas lejanas y decir, oye, no, yo creo que cada comunidad de América Latina tiene problemas de este tipo, ecológicos, de ecocidio, de enorme contaminación o de procesos que van a llevar la situación a niveles ya irremediables. Cuando se contaminan ríos, aquí, por ejemplo, hay un río que se contaminó a través de una minera, de Minera México, que no ha pagado ni siquiera ha hecho el remedio que debe hacer y ha afectado a muchas personas y a las seres, a todo un ecosistema para acabar pronto. Entonces, deberíamos de empezar, como usted dice, a nivel local, para que sumados se pueda hacer esto mundial. Si todas esas células se juntan, forman un gran cuerpo en este caso, ¿no? Pero ese es el reto. Yo espero, lo que me agrada del concepto de ecosocialismo, que no es nuevo, pero que cada vez se reactualiza o se vitaliza más, es precisamente porque da una perspectiva económica a una doctrina o una ideología. Decir, oye, sí, el socialismo nada más que lleva la ecología como parte intrínseca de su proceso. Y eso ya cambia en mucho la visión. Desde cuando usted hizo ese postulado y escribió este libro, ¿sentiría que tendría que agregar algo más, algún concepto nuevo, matizar alguno, hacerse hincapié más en otros? ¿Ha cambiado o siente que lo que postuló en su momento sigue siendo tal cual y que está y no se puede tocar, por decirlo así? No, mira, el socialismo, el marxismo es un pensamiento en movimiento, ¿no? No podemos quedarnos solo con los escritos de Marx y Engels, ¿no? Tenemos que avanzar y enfrentar los nuevos problemas. Por eso hablamos en ecosocialismo, no solamente socialismo, ¿no? Porque el socialismo tiene que avanzar
Y el socialismo en el siglo XXI no puede ser el viejo socialismo del siglo XX bajo su forma soviética, por ejemplo, que fue un fracaso, o la socialdemócrata, ¿no? Tiene que ser un socialismo nuevo, revolucionario, pero ecológico. Tiene que poner la ecología en el corazón del proyecto socialista, no como uno de los 35 puntos del programa, sino como un eje central, ¿no? Tenemos que repensar el socialismo en términos ecológicos, ¿no? Eso es de lo que se trata, el desafío, ¿no? Bien, entonces, el ecosocialismo quiere retomar lo mejor de las tradiciones del marxismo, del socialismo del pasado, pero a la luz del desafío que significa la crisis ecológica en el siglo XXI. Por eso tiene que ser un socialismo ecológico, es decir, un ecosocialismo. Ahora bien, el ecosocialismo también evoluye, ¿no? Los primeros textos ecosocialistas son de 30, 40 años atrás, ¿no? Y bueno, vamos discutiendo, vamos evolucionando. Por ejemplo, hoy en día, yo y muchos de mis compañeros ecosocialistas hemos decidido que tenemos que empezar a hablar de descrecimiento. Es un concepto nuevo que hace algunos años no tanto lo aceptamos, ¿no? Pero si nos damos cuenta que la idea que los problemas se van a resolver con el crecimiento de la economía, más mercancías, más productos, no, eso es una ilusión trágica, ¿no? Tenemos que reducir. Ahora, ¿reducir qué? No reducir la comida del pueblo, que es muy poca, ¿no? Tenemos que acabar con esa enorme cantidad de bienes que son desperdiciados, que son los bienes de las élites dominantes, ¿no? Los coches de lujo, los yachts privados, los aviones privados, en fin, todo. Y tenemos que acabar con esto, ¿no? Tenemos que acabar con la publicidad, que no sirve para nada, ¿no? Es un desgaste de energía, de materia prima, etcétera. Tenemos que acabar con la obsolescencia programada. Los bienes son producidos para que no sean utilizables después de 6 meses, después de un año, para que estés obligado a comprar otro, ¿no? Es decir, hay que hacer una transformación muy, muy profunda, ¿no? De todo el sistema productivo, de todo el sistema, y reducir la producción, producir los bienes que sí son necesarios, satisfaciendo a las verdaderas necesidades. Y claro, ¿quién va a decidir eso? No es el gobierno o el bureau político, ¿no? Es el mismo pueblo, la gente, que va a decidir democráticamente cuáles son sus necesidades, ¿no? Pero tenemos que reducir el consumo de energía, el consumo y la producción de bienes. Muchos de los bienes son efectivamente inútiles, ¿no? O son útiles solo para una pequeñísima minoría, ¿no? Tenemos que acabar con eso y, por tanto, el decrecimiento entendemos ya que es parte del programa ecosocialista. Ahora bien, es un decrecimiento diferenciado. Hay cosas que queremos suprimir completamente, ¿no? Como las centrales nucleares, la publicidad, los bienes de lujo, etcétera, etcétera. Otra cosa queremos reducir la circulación de automóviles, ¿no? Que es un desastre ecológico, ¿no? Pero no se va a suprimir el automóvil, tiene una utilidad, pero tenemos que reducir y en la medida posible sustituirlo por el transporte público gratuito, ¿no? El metro, el autobús, etcétera, ¿no? Bueno, etcétera. Y hay cosas que queremos desarrollar, la educación, la salud, la agricultura orgánica, las energías sustentables, etcétera. Entonces, no es un decrecimiento de todo, sino un decrecimiento de lo que no es útil para la sociedad, ¿no? Bien, eso es algo que hemos empezado a discutir en los últimos 2, 3 años, ¿no? En discusión con compañeros que son del campo de los llamados partidarios del decrecimiento, ¿no? Hemos discutido y hace poco sacamos una declaración conjunta que se llama Por un decrecimiento ecosocialista, entre nosotros y compañeros de la corriente del decrecimiento. Entonces, eso es una temática nueva.
claro, que se aplica en primer lugar a los países del norte, que son los principales responsables de la crisis ecológica, del cambio climático, ¿no? Entonces, son Estados Unidos, Europa, Japón, Canadá. Ellos son los primeros que tienen que reducir su producción y su consumo, ¿no? Pero los países del sur, de América Latina, por ejemplo, lo que necesita es otro modelo de desarrollo, ¿no? Un modelo que no privilegia la producción para el mercado internacional, ¿no? La soya, Ujú. la carne, exportación, etcétera, el café, ¿no? Sino privilegia la soberanía alimentaria, producir aquello que come el pueblo, ¿no? En Brasil arroz y frijoles, en México el maíz, etcétera, ¿no? Hay que empezar por eso, producir una agricultura orgánica, campesina, que produce la alimentación de base de la población. Y enseguida desarrollar el saneamiento básico, los transportes colectivos, los hospitales, la educación, eso hay que desarrollar, ¿no? Y la producción de coches no es una prioridad, y etcétera, ¿no? Entonces, es otro modelo de desarrollo. Actualmente, el desarrollo económico, industrial, agrícola es dirigido al mercado, ¿no?, internacional, capitalista, o a las clases superiores, ¿no? Los bienes, ¿no?, los coches, los aviones para la clase superior. Entonces hay que reorientar totalmente el sistema productivo con otro modelo, ¿no? Deja pensando muchas cosas muy interesantes en cuanto a esos modelos que valdría la pena retomarse. Y si volviéramos a las necesidades bíblicas que usted dice, de atención como Sí, la vivienda, la salud, la alimentación, y estas cosas las hiciéramos muy bien, si nos enfocáramos a hacerlas de la mejor manera posible, la calidad de vida sería entonces increíble y eso pudiera derivar en muchas otras cosas, porque hacemos las cosas bien, pero no extremadamente bien. A veces pareciera que las cosas las hacemos mejor en esos bienes suntuarios, que en este caso usted vive en un país que más los presume, desde las bolsas Chanel, las bolsas, las Birkin y todo eso. Aquí hay un mercado de esas bolsas usadas que es carísimo. Para que se dé una idea, aquí donde yo estoy, una bolsa de estas usada de segunda o tercera mano puede costar más de $1,000,000. O sea, es, es una barbaridad y lo pagan y son bolsas usadas, ¿sí? Para que se dé una cuenta. Y son bolsas que digo, bueno, son necesarias, a lo mejor para el ego de algunas personas, sí, por desgracia. Creo que el asunto entre el ser y el tener es la clave de todo lo que define una civilización, porque al final de cuentas también pasa esto, maestro. Si usted, como sé que es usted un observador de la sociedad en general, usted ha podido ver que cuando llegan gobiernos progresistas a algunas zonas y rescatan a esas gentes que quedaron marginadas, los llegan a rescatar de la pobreza y los hacen que también se vuelvan clientes del capitalismo, pasa de que entonces en la siguiente votación votan por la derecha, no necesariamente votan por la izquierda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que llegado a un cierto principio, estas personas dicen, oye, sí, está bien, soy yo, pero ahora quiero tener lo que tiene el más, el que está en la escala más alta, el que está en lo alto de la pirámide, al que todo mundo y todos los medios de comunicación y todo lo ponen como que es el papá de los pollitos. En este caso quiero ser como Elon Musk, como usted lo mencionó ahorita, ¿no? Entonces yo también quiero tener cosas, entonces cuando llega otra vez el gobierno progresista que me sacó de la pobreza, a que vote por él, digo, ¿sabes qué? No, ya no me conviene. Ahora voy a votar por el que me ofrece tener cosas. Este, ese es un problema grave que atenta incluso a la ecología en este punto. Tendríamos que cambiar, ir más profundo a proponer realmente una cultura que podamos ver como superfluo lo que sí es superfluo y que no nomás lo digamos, sino que lo hagamos efectivo. No, sí, estoy de acuerdo. Esta es una tarea de educación, ¿no? De educación popular que tienen que llevar adelante los sindicatos, los partidos de izquierda, las comunidades de base cristianas, los movimientos ecológicos, ¿no?, los movimientos de mujeres, los movimientos indígenas. Es gracias a ellos quizás podremos desarrollar otro tipo de cultura popular, otro tipo de necesidades, de deseos, ¿no? Y combatir
esas corrientes de derecho, incluso neofascistas, que se están tanto desarrollando en todo el mundo, ¿no? Todo el mundo. Es una pelea, ¿no? Es una pelea social, política y cultural, ¿no? Tenemos que llevar adelante eso, y tenemos que ir hacia abajo, ¿no? Tenemos que ir a las bases, ¿no? En los barrios, en las fábricas, en las escuelas, ¿no? En las iglesias, tenemos que ir a las bases para llevar adelante ese proceso de educación popular, de autoeducación popular, que es fundamental para que las cosas cambien, ¿no? Es fundamental. Bueno, espero que no siempre la derecha logrará, digamos, volver al poder después de un gobierno de izquierda. Espero que eso no va a pasar en México, por ejemplo. Esperemos definitivamente que no, y no lo creemos, maestro, no creemos Sí, que eso pase. espero que Pero estamos sufriendo ataques muy duros, sí, una guerra blanda muy fuerte, sobre sí. todo a los medios hegemónicos que ellos controlan. En ese sentido, creo que cuando le mandé yo el mensaje para ver si podíamos tener la oportunidad y el honor de que usted estuviera con nosotros, le comentábamos que este espacio lo concebíamos precisamente como una ventana que trata de romper ese muro informativo que hacen los medios hegemónicos de la derecha. Un espacio donde la izquierda pueda hablar, los actores, los políticos, los activistas puedan decir lo que quieran sin censura. Y sabemos que como ese espacio es poco, entonces no siempre tenemos todas a favor, generalmente es una canica contra muchas otras más, es muy complejo. Pero cuando uno está al lado correcto de la historia, siempre gana, aunque eso le lleve mucho tiempo. Ese es el punto. Bien, Maestro, con esas palabras quizás podemos cerrar esta conversación, ¿no? Una claro, apuesta, una apuesta que tenemos que hacer en el pueblo, ¿no? Que el pueblo sí va a tomar en sus manos el futuro, ¿no? De México, de América Latina, del planeta, ¿no? Esa es nuestra apuesta, ¿no? Como en toda apuesta podemos perder, ¿no? Pero en esta apuesta no jugamos, ¿no? Y esperamos que sí vamos a ganar. maestro, le quiero agradecer de veras todo este tiempo que nos dio el honor de estar aquí en Latinidades. Con todo gusto lo voy a volver a molestar en un evento futuro, cuando creamos que su palabra sea necesaria y vigente. Me encantó escuchar que han avanzado dentro de las propuestas ecológicas con el asunto del decrecimiento. Sé que, bueno, yo seguía a un autor que sé que usted le ha puesto algunos puntos, como es Sergio Latouche, que me gustaría luego también charlar con él, pero que sabemos que usted le dice, bueno, está bien en esto, pero está bien en esto no. Digo, bueno, pero son postulados interesantes. El decrecimiento no es muy popular, pero tiene que ser necesario, esa es la verdad. Entonces, lo vamos a convocar después, en un futuro que esperemos que sea cercano. Mientras, le agradezco las atenciones de estar aquí con nosotros y que tenga muy buenas tardes allá en Francia. Muy bien.